En la mitad del norte del continente sudamericano se sitúa Perú, país con una enorme diversidad de ecosistemas naturales. Lo atraviesa la cordillera de los Andes, que se extiende por Sudamérica de norte a sur. La ladera oriental de esas gigantescas montañas, de más de 6.000 metros de altitud, se alza sobre la espesa selva y alimenta el Amazonas, cuya corriente nace aquí y serpentea por Brasil hasta el Atlántico. Al otro lado de la ladera andina occidental se extiende en las orillas del Pacífico uno de los desiertos más secos de la Tierra. Perú, territorio y escenario de una extraordinaria historia cultural alejada del viejo mundo. En torno al año 3500 a.C., los habitantes de los oasis fluviales de la costa adoptaron el regadío intensivo y fueron formando grupos sociales cada vez más grandes. En este proceso de formación, aquellas sociedades erigieron los primeros grandes monumentos ceremoniales, bastante temprano en comparación con el resto del mundo. Arriba en los Andes también hubo presencia de ocupación humana. En la sierra, a 3.200 metros de altitud, se sitúa uno de los templos más importantes del Perú, Chavín de Huántar. Aquí, en el primer milenio antes de Cristo, el arte andino alcanzó su primera cumbre. Ya en el siglo XVI se encuentran relatos españoles sobre el templo, edificado casi por completo en piedra. En la década de 1920, cuando comenzó la actividad de investigación arqueológica en el Perú, Chavín fue pronto considerado el lugar originario de la primera gran cultura peruana. Chavín, la cultura madre de los Andes. Es difícil eludirse a la fascinación del complejo. Sin disponer de herramientas de metal, los poderosos sacerdotes de Chavín erigieron un imponente recinto sagrado con piedras talladas de toneladas de peso, grandes relieves y enigmáticas esculturas. Justamente allí, en ese escarpado valle montañoso, donde la actividad humana se ve amenazada por caudalosos ríos, terremotos y deslizamientos de tierra, decidieron erigir la monumental construcción. El templo venía a decir: somos poderosos, tenemos poder sobrenatural y podemos hacer milagros. El recinto sagrado se sitúa junto a un tincuy, en quechua, el lugar sagrado donde confluyen dos ríos. Justo aquí, el rápido y pequeño Huachexa desemboca en el amplio Mosna. Los constructores se propusieron domesticar el agua. Numerosos sistemas de drenaje, algunos completamente transitables, permitían controlar la entrada y salida del agua del Huachexa, que a través de los canales podía incluso ser conducida hacia arriba. La construcción central, que mide un área de aproximadamente 140 por 70 metros, es perfectamente identificable. Presenta dos componentes principales de hasta 16 metros de altura. El templo norte, en forma de U, con una plaza circular hundida, y el templo sur, más grande, con una plaza cuadrada, hundida y dos plataformas adyacentes. El arqueólogo John Rick, de la Universidad de Stanford, investiga desde hace muchos años la cronología del templo. Hoy es posible reconstruir una evolución muy compleja dividida en varios grandes periodos de construcción. En el sudeste, los constructores llegaron a desviar el curso del Mosna,
una muy atrevida intervención en la naturaleza para ampliar el área del templo. El concepto arquitectónico alcanzó su apogeo entre 900 y 500 años antes de Cristo, en la denominada fase blanco y negro, de la que datan también la gran mayoría de los relieves tallados en piedra. El gran complejo de templos de Chavín se extiende por una superficie total de más de 40.000 metros cuadrados. En la tradición de Chavín, todo lo viejo se conservaba. Por eso, en la arquitectura se distinguen dos ejes principales de distintas épocas. El eje más antiguo se extiende desde la imagen divina, el denominado lanzón, a través de la plaza circular, hasta la plataforma piramidal localizada en una colina de enfrente. Desde el centro de la plaza circular se puede ver cómo el sol se proyecta exactamente sobre la plataforma, en el amanecer del 21 de diciembre durante el solsticio de verano. Con las grandes remodelaciones y construcciones de la fase blanco y negro, surgió un segundo eje principal que atravesaba la plaza mayor y la menor, dirigiéndose a la plataforma sobre la cima este del valle. El instrumentario religioso de los sacerdotes de Chavín probablemente incluyó, como en otras culturas del Viejo y del Nuevo Mundo, el dominio del calendario, el análisis y la interpretación del curso de los astros, la fijación de las épocas de sembrío y cosecha y muchas otras predicciones astronómicas relacionadas con el calendario. Las ofrendas halladas por los arqueólogos en Chavín son todas de extraordinaria calidad, en especial las vasijas de cerámica que el arqueólogo peruano Luis Lumbreras excavó en la Galería de las Ofrendas, cerca de la plaza circular. Ello permite suponer que fueron élites locales las que visitaban Chavín con sus séquitos. Venían de lejos, de la costa, y disfrutaban de una privilegiada situación para poder emprender un viaje tan largo y fatigoso, de más de 2 semanas, durante el cual experimentaban las fuerzas de la naturaleza en cuerpo y alma. Las montañas nevadas, vientos cortantes, laderas resbaladizas y ríos salvajes deben haber sido para estos viajantes experiencias nuevas y sorprendentes. Una vez en Chavín, experimentaban finalmente un gran contraste. En el complejo de templos, un mundo completamente diferente impacta a los visitantes. Las corrientes de agua, los sonidos y la luz son controlados y orquestados a voluntad y se producen apariciones de seres mixtos sobrenaturales, hasta que acceden finalmente a estados de percepción completamente nuevos y vislumbran otro mundo. Primero, los visitantes son conducidos hacia la Plaza Mayor. Ahí se celebran los primeros rituales de una compleja iniciación religiosa dividida en etapas. La alternancia de terrazas elevadas y plazas hundidas, así como las monumentales fachadas, sigue siendo hoy una imponente demostración arquitectónica. Aunque es difícil de ver en las piedras desgastadas hoy en día, es comprensible el porqué del nombre de fase blanco y negro. Para construir se usó sistemáticamente el granito y arenisca claro al sur del eje y la piedra calcárea oscura o negra al norte del mismo. Se celebraban escenificaciones rituales teniendo de fondo a la fachada principal, hoy de un aspecto muy gastado. Los espectadores que estaban de pie abajo debían sentirse pequeños, alejados y ajenos. A unos 10 metros de altura se situaba un borde circundante compuesto por una serie de cabezas esculpidas en piedra. Una de ellas se halla aún preservada en su posición original en la pared posterior del denominado edificio A. En la serie, las figuras mostraban la transformación del ser humano en un felino, probablemente un jaguar. Subrayando el principio dual, ante la fachada principal del templo se sitúa el imponente portal blanco y negro, en parte reconstruido, que sin embargo no conduce al interior del templo,
sino que es el punto de partida de otra vía procesional que rodea el templo. Los complejos relieves de las columnas circulares y el dintel de 10 metros que descansa sobre ellas están gravemente dañados. Descifrables solamente con la ayuda de expertos, nos conducen a la imaginería simbólica de la religión de Chavín. Cada una de las 2 columnas de basalto está decorada con la imagen de un ser sobrenatural, uno masculino, el otro femenino. Esa dualidad se ve reforzada por los atributos de las figuras. Una lleva probablemente una lanza, la otra una estólica, 2 piezas que se complementan. En el dintel blanco y negro de la portada se encuentra el llamado friso de los halcones, una procesión de representaciones míticas de aves rapaces. Unos escalones descienden a la plaza circular situada frente al denominado edificio B. Con 21 metros de diámetro, se supone que haya albergado cerca de 30 personas y apareció en 1972 en las excavaciones del arqueólogo peruano Luis Lumbreras, quien investigó el espectacular hallazgo. Otras escaleras conducen desde la plaza hacia un misterioso sistema de galerías subterráneas tipo túneles. Algunas de estas galerías fueron utilizadas para las prácticas de culto. Los arqueólogos encontraron aquí, entre muchas otras ofrendas de sacrificio, también las almacenadas trompetas sagradas, hechas de la concha de caracolas marinas que allí se conservaban. La plaza misma impresiona aún hoy, por la gran calidad y el cuidado del trazado de sus líneas y por la decoración con magníficos relieves en piedra. En este ambiente íntimo, aislado del mundo exterior, un pequeño círculo de personas era introducido en la siguiente etapa de la experiencia ritual. En la plaza se reunían los visitantes privilegiados del templo para participar en las ofrendas de sacrificios con ayuda de los sacerdotes. Para los participantes en aquellos rituales, la experiencia se veía intensificada y cada vez más irreal al tomar sustancias psicoactivas extraídas del cactus de San Pedro, especie autóctona representada en los relieves. Esa droga que los quechuas llaman huachuma contiene mescalina y tiene un efecto parecido al LSD. En el centro de la plaza se erigiera posiblemente el obelisco Tello, de 2,50 metros de alto, en el que estaría representado el ser original masculino y femenino, junto a otros aspectos de la mitología de Chavín. Aquí se celebraban los rituales más importantes. Por una abertura en el piso de la plaza se arrojaban las ofrendas de valiosas vasijas de cerámica a uno de los grandes canales subterráneos. A la señal del gran sacerdote, el agua se llevaba las ofrendas en medio de un inquietante estruendo. Después de esos sacrificios rituales, se permitía a algunos elegidos trepar por la escalera hasta la divinidad y, sumisos ya en un nuevo estado de percepción, emprender la última parte del viaje. Aquí, en la oscuridad de las galerías, tenía lugar la tercera fase del viaje, lejos de lo cotidiano y lo natural, y transportados hacia lo divino y sobrenatural. El laberinto de estrechos pasillos, nichos, cuartos, conductos y escaleras se diseñó desde el principio de forma que uno ya perdiera la orientación a los pocos metros. Probablemente las paredes estuvieron en este punto enlucidas. La galería conduce al corazón del templo y a la principal escultura divina, la del Lanzón. En un espacio estrecho, a la intersección de 2 pasillos, se encuentra la estatua de 4,5 metros. Esta es la única estatua de un dios del antiguo Perú todavía en su lugar original. Para los visitantes de esta estrecha galería, el encontrar al Lanzón era seguro una experiencia aterradora e intensa.
A través de espejos de carbón cuidadosamente pulidos y ductos de luz con varios metros de extensión, la luz del sol era desviada para iluminar la cara del Lanzón. Hoy solo cabe especular sobre lo que se hacía allí. Posiblemente, en una galería situada encima del Lanzón, los sacerdotes vertían líquidos y probablemente sangre, que emanaba primero sobre una cavidad semicircular hundida y luego por las líneas de su cara. Solo los sacerdotes podían extraer de todo ello las profecías divinas. Más de 2000 años después, en el año 1616, el clérigo español Antonio Vázquez de Espinosa informaba a su rey de lo que ya entonces era el santuario más famoso de los indios autóctonos. Era tan importante como Roma o Jerusalén para el viejo mundo. Peregrinaban hasta allí para hacer ofrendas y sacrificios, ya que los dioses de este lugar les manifestaban muchas cosas, y por ello llegaban hasta aquí desde todo el imperio. En torno al año 550 a.C., parece que un acontecimiento hoy desconocido, quizás un terremoto, sacudió el mundo y la credibilidad de Chavín. Los dioses desaparecieron y Chavín perdió su importancia.